¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Máxima tensión institucional entre Madrid y Barcelona. El sábado, como saben, Artur Mas convocaba el referéndum de independencia de Cataluña y hoy el Estado ha puesto en marcha toda su maquinaria para tratar de impedirlo. A las 8 de la tarde de esta tarde, el Tribunal Constitucional suspendía por unanimidad la consulta soberanista y la propia ley de consultas. La Generalitat ha calificado la decisión de error de consecuencias de mayúscula importancia y habla de un gobierno hostil contra Cataluña. Las cadenas de televisión catalanas llevan desde hace ya 48 horas emitiendo anuncios como este. El 9 de novembre, tots estem convocats a la consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya amb la següent pregunta. Voleu que Catalunya esdevingui un estat? En cas de resposta afirmativa, voleu que aquest estat sigui independent? Recorda, el 9 de novembre tens una cita. Tu decideixes. Así que las televisiones catalanas están emitiendo ya este anuncio, como si efectivamente la consulta se fuera a celebrar el próximo 9 de noviembre. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presidía esta mañana un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el recurso ante el Constitucional. Al terminar, Rajoy expresó su convicción de que todavía hay tiempo para un acuerdo. Y hoy cumplimos con nuestra obligación de interponer un recurso contra una decisión que atenta gravemente contra los derechos de todos los españoles. Creo que aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo, de superar una dialéctica estéril de confrontación y buscar un diálogo fructífero. Muchos menos conciliadores se han mostrado otros representantes del Partido Popular. Escuchen lo que acaba de decir Carlos Iturgaiz desde el PP vasco. Lo que va a hacer es un golpe de Estado. Lo que quiere es destruir, romper España, y el aliado de Mas al golpe de Estado que quiere dar el señor Mas es ETA, hoy, clarísimamente. Bueno, como les decía, desde Cataluña Artur Mas ya se ha pronunciado, coincidiendo con un acto que se celebraba esta tarde, hablaba de hostilidad del gobierno español y de estas otras cosas. El govern sentencia que aquesta és una llei i un decret il·legals. I es queden tan amples. Ni pregunten, no prenen cap iniciativa en aquest sentit, ni deixen preguntar. Perquè probablement el que els fa por és la resposta. Bueno, ya que el proceso que se vive durante estas horas es de una gravedad evidente, el gobierno de Rajoy ya ha tenido tiempo de cometer algún error llamativo. Marina Quevegato, ¿de qué error hablamos? Pues nada, de uno que ocurrió en el Consejo de Ministros de esta mañana. Se reunían para recurrir la ley de consultas catalana y en la nota de prensa que publicaban en la web de la Moncloa se referían a esta ley como la ley del año 2004 y no del año 2014. Esto decían, se solicita al presidente del Gobierno el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Cataluña 10/2004. Así que la cosa, Fernanda, no empezaba con buen pie. La primera referencia oficial del Consejo de Ministros y ya con equivocaciones. En fin, no vamos a hacer ningún comentario. Sin duda Cataluña acaparará buena parte del programa de esta noche, pero vamos a hablar también de política, porque fíjense cómo es esta actividad humana. La última víctima, como saben, de Mariano Rajoy se llama Alberto Ruiz Gallardón. Saben que el exalcalde de Madrid dimitía la semana pasada tras ser desautorizado por el presidente de su partido, que decidía aparcar la reforma de la ley del aborto. Esta mañana tomaba posesión su sustituto, Alberto Catalá, que ha tardado exactamente 5 minutos en desmontar el legado de Gallardón. No hablamos solamente de la ley del aborto, sino también de la ley de tasas. Aunque queda trabajo por hacer, debemos impulsar en lo que queda de legislatura buena parte de los proyectos más urgentes. La revisión de nuestra justicia penal, la mejora en los sistemas de asistencia jurídica gratuita, el análisis y mejora de la aplicación de la ley de tasas. Bueno, hoy hemos dicho también adiós a un exministro socialista que expropió Rumasa. La solución más constructiva y, en realidad, la única posible, tras la actitud de no colaboración y el intento de traspasar las responsabilidades de la gerencia del grupo al Gobierno, era la expropiación, tal como la configura el artículo 33.3 de la Constitución, por razones de utilidad pública.
Miguel Boyer fallecía esta mañana víctima de una embolia pulmonar. Hablaremos del legado del que pasa por ser el ministro socialista más liberal y nos vamos a detener también en las últimas revelaciones de la operación Pokémon, que indican, atención, que decenas de alcaldes y de altos cargos como José Manuel Romay Beccaría, por ejemplo, como Pachi Vázquez, por ejemplo, habrían mediado para enchufar a parientes y conocidos. Les adelanto este correo. Me acaba de llamar Carlos Montes, alcalde de Carballiño, notificándome el fallecimiento en accidente del padre de nuestro empleado Marcos, el ingeniero que nos pidió Pachi que contratáramos. Currículum que os adjunto es de un primo de la teniente de alcalde de Santiago, Paula Prado, y me solicita si le podemos hacer una entrevista de trabajo. Me llamó el presidente de la Diputación para decirme que enviaba el currículum de una bióloga para que le hiciera un favor, que no siempre se los voy a estar haciendo al alcalde de Ourense. Así me lo dijo, entre risas, pero lo soltó. Bueno, hablaremos de todos estos asuntos, aunque en este momento vamos a iniciar una conversación con José Antonio Vázquez Taín. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernanda. ¿Juez y escritor o escritor o juez y juez? No sé por qué orden ya. No, juez. Ante todo juez, siempre juez, no... Lo de magistrado me queda muy lejos. Ante todo juez y siempre juez. Y en ratos libres escritor. Bueno, escritor porque presenta estos días con gran éxito, enseguida vamos a hablar de las cifras, esta segunda novela, Al infierno se llega deprisa. Vamos a hablar enseguida de las circunstancias de este libro, también de las críticas que está recibiendo por parte de algunos compañeros de profesión. La actualidad está muy vibrante. Yo no sé hasta qué punto le interesa, por ejemplo, lo que está pasando en Cataluña. Yo estuve allí sirviendo durante 2 etapas de mi vida y yo creo que el revuelo terminará quizás de una forma pacífica, pero me parece o me asusta mucho la irresponsabilidad de algunos políticos que están jugando con los sentimientos de la gente. Realmente es una cuestión de sentimientos, la gente siente, es una cuestión de sensibilidades, de convicciones, y yo creo que no se debe jugar con esos sentimientos de la gente del modo que se está jugando. Desde Cataluña se apela mucho estos días a la ley, que la ley no tiene que ser un corsé para las aspiraciones de la ciudadanía, y yo no sé si como juez a veces ha notado ese corsé de la ley. No se nota el corsé de la ley. Las leyes están hechas para que nos relacionemos entre personas y entre esas personas e instituciones. Yo creo que la aplicación de la ley o el respeto a la ley no coarta en nada las libertades de las personas. Tenemos una Constitución y la transferencia de competencias se ha llevado muchísimo más allá de lo que la Constitución preveía y no hay ningún problema. Es decir, competencias exclusivas previstas en la Constitución como exclusivas, como la justicia, como la sanidad, están transferidas. Ahora tenemos el Sergas, tenemos... es decir, con buena voluntad, con entendimiento, con una finalidad por parte de los políticos, la ley no es un obstáculo, sino un medio. El problema es que en estos momentos yo creo que lo que se está buscando no es el bienestar de las personas, sino simplemente un rendimiento en votos, y me parece que quizás se están equivocando. Bueno, hablábamos también de la reciente dimisión de Alberto Ruiz Gallardón. Usted llegó a calificarlo, al ya exministro, como un desastre. Yo no sé, ya a toro pasado y con Gallardón pues, fuera del gobierno, no sé qué le ha parecido su gestión. Ahora hay que ser respetuoso. Yo lo que eché en falta en esa gestión, y desde luego pido el máximo respeto para su persona, en esa gestión lo que eché en falta es que cuando la voz de todos los colectivos implicados en la justicia, como fiscales, jueces, abogados, a los que todos son igual de importantes, incluso procuradores, todos desempeñan un papel en la máquina de la justicia, cuando todos se expresaban unánimemente no se les escuchaba, y quizás es difícil acertar siempre si no tienes una capacidad de oír y de atender a la gente. Bueno, decíamos, Al infierno se llega deprisa, su segundo libro, segunda edición ya, porque la primera se agotó 2 días y medio después de llegar a las librerías. Le pregunto directamente, si no hubiese instruido la muerte de Asunta Basterra, ¿Planeta le habría publicado este libro? Sí, es que las negociaciones empezaron mucho antes. Es decir, yo cometí un error, en quizás no atender a unas críticas con la primera novela. Con la segunda novela fue distinto desde el principio, las negociaciones y todo fue distinto, y se me plantea la posibilidad de decir, mire, si usted atiende críticas, si usted es capaz de superar el nivel, si usted es capaz de mejorar la calidad y definir mejor su estilo, volvemos a dar otra oportunidad. Ya habíamos tenido contactos y desde luego que no tiene nada que ver una cosa con la otra. La gente puede pensar lo que quiera, pero en el fondo yo creo que si has leído el libro te das cuenta de que merecía la pena, y ese mejora sí se ha producido. Es cierto que una vez que se lee el libro, bueno, pues las similitudes con el caso que acabo de mencionar
no son tales, pero es cierto que a lo mejor se juega al despiste en el sentido de que, por ejemplo, en la solapa del libro sí se habla de una circunstancia que tiene que ver con la trama de la novela y que es la muerte de una niña. No habla de una muerte, es que en el libro no habla de una muerte de una niña. En la solapa. En la solapa, bueno. Claro, yo no sé si el juez está de acuerdo con que se haya destacado esa circunstancia en la solapa. A ver, la solapa habla de una desaparición, no habla de una muerte, pero vamos a ver. La desaparición de la hija de adolescente. En este tema hemos tratado de ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. Lo que ocurre es que... Sí, pero entiende las críticas. Yo sí, claro que entiendo las críticas, además las respeto, es decir, yo entiendo las críticas y las respeto y las considero que fueron precipitadas en el sentido de que primero habría que saber cuál es el argumento porque hay titulares de un periódico que todavía no lo quiere cambiar, es decir, sigue diciendo que el libro va sobre el asesinato de una niña. No. Bien, no va sobre el asesinato de una niña, pero se han producido y además fue las primeras opiniones todo lo que se ha producido. Es decir, esto es una novela que va mucho más allá de todo eso. Hemos intentado ser lo más respetuosos posibles y aunque no lo crean, una de las exigencias que se le hizo a la editorial fue no se publica hasta después del aniversario. Pero hay que darse cuenta de una cosa, a todos los que han criticado, ¿qué les parecería si la publico en octubre cuando empiece el juicio? Bueno, entonces ya directamente me denuncian o intentan meterme en la cárcel. Claro, en noviembre seguirá el juicio. ¿Qué espero? ¿A que salga la sentencia y salir como un héroe con la novela? Es decir, hemos buscado el único hueco en donde considerábamos que se iba a producir un silencio de noticias respecto del tema. Y ya no quiero dar ni nombres ni nada, es decir, yo lo que me pregunto es, ¿qué delito cometí que no puedo seguir mi vida? Escribo un libro y no lo puedo publicar porque tuve una instrucción. Entonces, este libro no tiene nada que ver. Este libro tiene una motivación, este libro tiene un contenido, este libro tiene muchas tramas dentro, ¿sí? Tiene muchos datos dentro, muchas reflexiones, en donde trato de reflejar una realidad y además es que ese reflejo ya viene de muy atrás, el hecho, y hubo una primera propuesta ya hace 3 años por parte de una editorial, de las que están dentro del Planeta, para que yo reflejara una realidad concreta del día a día que yo estaba viviendo. Me incliné por la novela histórica y cuando volvieron de esta segunda vez, de verdad que les volví otra vez a poner encima un proyecto de novela histórica y ellos me dijeron, mire, déjelo por ahora, madure primero como escritor y luego después ya veremos si se va a hacer. O sea, que es un poco la editorial la que encarrila, digamos, su pulsión. Sí, sí, claro, y además es que brillantemente porque me están haciendo mejor. Entonces, nosotros tenemos una vida y se va haciendo una vida como escritor en donde intentamos que no se cruce. Pero claro, si queremos buscar cruces, es que se puede buscar en cualquier cosa. Pero ¿le ha dolido alguna de las críticas que ha escuchado? ¿O las ha entendido? ¿O le parecen injustas? ¿O cómo está procesando un poco los comentarios paralelos que se están haciendo? Supongo que incluso por parte de gente que no ha leído el libro y que está llegando a conclusiones precipitadas. Es que el problema es, si no has leído el libro y hablas del contenido, pues bueno, yo lo respeto. Es decir, es que mi vida versa precisamente, y mi profesión, sobre respetar la opinión de los demás, sobre considerar la opinión de los demás y sobre todo por valorar la opinión de los demás. Yo desde luego en conciencia he actuado de una manera determinada, me he comportado de una manera determinada y les repito, es decir, yo el esfuerzo máximo era por buscar el momento en el que el silencio informativo sobre ese tema estuviera garantizado. ¿Qué ocurre? Que no encontramos otro modo de buscar, porque esto es totalmente impredecible, es decir, de repente pensamos que no va a salir nada y bueno, pues sale una esquela o sale cualquier cosa y se vuelve a otra. Entonces, yo al final lo que no voy a hacer es recurrirme en un monasterio por haber llevado una instrucción. Ya me aparté del caso, ya me aparté del juzgado, ya intenté una vida discreta en un juzgado, podríamos decir, carente totalmente de interés periodístico para ver si así puedo recuperar estas aficiones, como por ejemplo la de escribir, la de servir al público y la de servir a la justicia. De todas formas, al final del libro hay una nota del autor que yo no sé si es, no una justificación, pero una explicación de por qué ahora. ¿Se puede entender así lo que escribe? Es un desahogo. La nota del autor la nota del autor es una confesión, así me dijeron. Confiese usted algo íntimo que quiera transmitirle. Y lo que quería transmitir al lector que llegue hasta el final, que haya leído la trama, que haya leído todo eso, que llegue hasta el final, lo que quiero transmitirle es esa sensación de un servidor de la justicia que le gustaría servir mucho más a la justicia, que le gustaría servir muchísimo más al administrado y que quizás echó en falta más tiempo o más disponibilidad para poder hacerlo mejor. Y simplemente es una especie de confesión en donde, bueno, justifico el hecho de que escribir también puede ser una herramienta para poner la mente en blanco, para estar tranquilo y para abstraerse de toda esa vorágine que tuve alrededor y de la que realmente en muchos casos sí que conseguí extraerme totalmente. ¿Cómo de deprisa se llega al infierno? Muy fácil, es que lo he visto tantas veces. Es que era una de las cosas que quería plasmar, es decir, entrar en el contenido. Es una pena que se desvíe la atención porque lo he visto tantas veces. La gente, cuando ve a un delincuente, cuando vemos a un yonki, cuando vemos a un drogadicto, cuando vemos a un pobre durmiendo en un portal, siempre pensamos lo mismo. No soy como él, yo soy distinto, no.
simplemente has tenido otras oportunidades o otras circunstancias o has tomado a lo mejor otras decisiones. Pero hay muchos infiernos, hay el infierno de la delincuencia. Se ve tan fácil ver llegar a la gente cuando todos somos jóvenes, estamos en la facultad, cometer alguna locura, alguna gamberrada. De la gamberrada al delito el paso es muy pequeñito, del error a la tragedia el paso es mínimo, de la broma a la drogadicción es rapidísimo, y para cuando te quieres dar cuenta ya no hay marcha atrás. Eso es lo que por eso el título y por eso esa trama, esos personajes que aparecen, que según avanza vamos conociendo su pasado, y quiero que el lector se pregunte, ¿no sería yo como ellos si hubiera vivido igual? Es eso lo que quiero. Hay homenajes también, Sí. hay personas que se reconocerán, seguro, que forman parte de su entorno de trabajo. Sí. De todas las personas con las que trabaja una instrucción, no vamos a poner ninguna en concreto, una instrucción complicada, de todas las personas, ¿qué trabajo valora más? No, todos los trabajos. Cuando uno es el responsable de un colectivo, cuando uno es el responsable final de la tarea, a mí me gusta valorar el trabajo de todos, hasta al más pequeño, porque todo ese engranaje, como decía antes, el engranaje de la justicia es muy complejo. Si el procurador no colabora de la misma manera, si el abogado no es fiel o no es colaborador, todo eso se puede parar, lo mismo que el juez y el fiscal. Nosotros también tenemos una enorme responsabilidad. En el trabajo de instrucción hay muchísimos especialistas que tienen que intervenir y en los que uno no tiene que confiar. Lo que tiene que hacer es simplemente dejar trabajar y analizar el trabajo una vez que les has dejado trabajar. Siempre el respeto a los derechos, siempre el respeto a la ley y siempre de la forma. Pero yo soy una persona de ciencias y tengo la suerte de ver trabajar a esta gente. Hay veces en que te das cuenta de que realmente nuestra policía es buenísima, es muy buena. Como todos los colectivos, hay gente mejor, hay gente peor, hay gente más preparada, menos preparada, pero en general el nivel de todas estas personas es buenísimo y da gusto verlos trabajar. ¿Se ha autocensurado mucho para evitar entrar en terrenos que a lo mejor no debía? No, en esta novela, y además lo reconocerás, evoco muchas sensaciones, evoco muchas reflexiones, absolutamente libre y arriesgado. Es decir, las reflexiones sobre la justicia, sobre el sistema penitenciario, las reflexiones sobre los mass media, sobre los teléfonos móviles. Vuelco todo aquello que yo vivo día a día, porque yo sí veo el peligro, veo no el peligro, veo las consecuencias del peligro. Por eso me gusta transmitir al lector, mire, esto que vivo yo todos los días no está tan lejos, está detrás de una puerta, está detrás de un pasillo, está detrás de una acera, y es muy fácil llegar. No me he censurado nada. Hemos hablado ya en alguna ocasión más y usted es un juez atípico porque sobre todo no es frecuente que los jueces pues tengan una proyección pública tan normalizada como la que usted tiene. Yo no sé si sus colegas de profesión le han hecho algún comentario sobre este nuevo oficio, sobre esta nueva profesión que es la de escritor. Bueno, vamos a ver. Sobre la profesión no, porque no soy el primero. Es decir, y aquí en Coruña hay un compañero fiscal que escribe, ya se va a su cuarta novela. No es tan infrecuente que los jueces escriban. Sobre la proyección pública, bien, quizás me excedí y reconozco que a lo mejor no fui tan prudente hace años, pero reto a que alguien busque en las hemerotecas una comparecencia mía a partir del 24 de julio del año 2013. Es decir, yo el 24 de julio... ¿Está pensando en alguna cosa concreta? Sí, a partir de un dato concreto y de una fecha concreta, yo era colaborador de varios, incluso en este periódico solía escribir, llamé a todos mis amigos y le dije, mira, por lo que ha pasado y durante un tiempo voy a apartarme, no por un hecho concreto, sino porque se había producido el tema de Angrois, se había bajado las vías y consideraba que esos focos profesionales evitaban cualquier opinión o que hacían prudente que me apartara. Después ocurrió otra desgracia más, desde entonces he apartado y recientemente se me volvió a llamar para decir, oiga, ¿por qué no vuelves ahora que ya estás tranquilo? Ya me he ido de los focos y la gente piensa que voy a los focos y me he ido a un penal, a ver si así, yéndome tranquilamente, dejan de decir lo mismo. Bueno, pues que pueden seguir diciendo lo que no me importa, pero me he apartado y me propusieron volver y he dicho que, bueno, que quizás durante unos años es mejor que siga así. Pero, insisto, ¿qué le ha dolido más? ¿Las críticas procedentes de su gremio, digamos, o fue una decisión personal, fruto de una reflexión? No, fue una decisión personal y sobre todo porque, bueno, yo creo que Santiago, a nadie se le escapa que Santiago ha sido, desgraciadamente y además muy, muy dolorosamente, el centro de atención mediático desde el punto de vista judicial. Los que estábamos allí es lógico que nos abstrajéramos totalmente y nos encerráramos simplemente porque no podemos dar la más mínima opinión de nada de lo que esté pasando.
Decíamos, lo acaba de reconocer, efectivamente el libro está trufado de sus puntos de vista sobre el funcionamiento de la justicia, por ejemplo, bueno, pues con afirmaciones muy categóricas. Voy a reproducir una de ellas. Siempre hay alguien en la pirámide de mando con el precio marcado en la cara. Es cuestión de encontrarlo y pasar por caja. Si no es el decano, será el presidente o el superior o el Tribunal Supremo. ¿Es esto lo que piensa? No, Pues, eso es lo que piensa el delincuente. Sí, no, pero efectivamente. Lo que pienso yo es la respuesta que le da la abogada a esa frase. Hay gente que piensa que todavía la justicia se puede comprar, o que la justicia se puede vender, o que la justicia se puede manipular. Entonces, mi personaje, el delincuente, que es rico, pues tiene esa sensación y enseguida, y ahí es la voz que yo llevo en mi interior, y es casi una declaración, no sé si lo tienes marcado, Sí. es preciosa, y esa es la respuesta de lo que yo realmente pienso. ¿Pero por qué cree que la gente piensa esto tanto? Porque estamos llenos de arquetipos. A ver, estamos rodeados de corrupción. Realmente es un país en donde la corrupción es generalizada. Y cuando digo generalizada, lo digo a todos los estratos. Es decir, los que salen y se protestan muchas veces también participan en mayor o menor medida de un cierto margen de corrupción. Somos un país en donde la picaresca es una tradición. Entonces, aplicamos eso a todo. Es decir, pensamos que el juez pues es lo mismo que el político es lo mismo que el fontanero, y al final hacemos un totum revolutum y pensamos lo mismo. Yo creo que lo piensan porque no somos conocidos, los jueces no somos conocidos, la justicia es la gran desconocida de la administración y es la más alejada del ciudadano. Le confesó a mi compañero Xurxo Melchor que en un momento determinado se sintió escritor. ¿Cuándo fue? Pues fue, a ver, siempre había estado borroneando libretillas, y de hecho, bueno, siempre llevo unas libretillas encima donde cuando tengo una idea la borroneo enseguida y todo eso. Me sentí escritor, yo creo que escritor, cuando salieron los 15 primeros capítulos de mi primera novela en un fin de semana. Y si lo estoy diciendo en serio, salieron, no, lo digo, pero los 5 primeros capítulos en un fin de semana, y la persona que los leyó... Eso es productividad, Es la persona que lo leyó la primera vez, no fue alguien ha llegado a mí, la persona que lo leyó me dijo que quería conocer al escritor para a ver qué había después de la historia. Ahí es cuando te sientes capaz de crear, capaz de transmitir, capaz de captar la atención. Eso fue un momento. En el momento en que el editorial, los críticos de género, que me habían hecho unos informes durísimos, se convencieron de que el libro estaba terminado y que no había que cambiar ya ni una coma más, que estaba... Y ahí, en ese momento, me sentí que ya había adquirido la categoría de escritor, definitivamente. ¿Tiene contratadas otras 2 novelas o apalabradas, es así? No sé, no soy yo mi representante legal. La verdad es que, sinceramente, creo que son 3, pero no lo tengo ahora refrescado porque, bueno, es algo que... ¿Pero ya tiene en mente nuevas tramas? O sea, ¿por dónde quiere sí, que transcurra sí, esta nueva carrera? Tengo unas ideas en la cabeza y, desde luego, no he dejado de escribir. Es algo que es que tienes que tener los dedos calientes siempre, si no pierdes la agilidad. Entonces, sí, estoy todavía dándole vueltas en la cabeza a una siguiente trama y espero que sea igual de interesante e igual de estupenda que esta. Bueno, el juez también miraba hacia el otro lado de las cámaras porque allí sentada está su mujer, que, por cierto, dicen que es la protagonista de la novela. ¿Es así? No lo sé. Los que nos conocen bien pues sabrán si sí o si no, y el resto pues no tiene tanta importancia. Es un guiño íntimo entre nosotros y creo que es un reconocimiento a una persona a la que primero admiré como profesional y ahora pues es mi compañera. ¿Qué tiene o qué ha tenido este libro de liberación de demonios? O de contrapesar, supongo que una presión psicológica como consecuencia, bueno, pues de los acontecimientos que le ha tocado instruir en los últimos tiempos. El libro es cualquier reflexión que uno transmita es una liberación. Cualquier reflexión cualquier experiencia vital, esas sensaciones, sobre todo cuando has tenido una vida intensa o situaciones intensas, esa liberación, plasmar esas sensaciones, esas reflexiones por escrito ya es una liberación. Pero además, en este caso concreto, pues el hecho de encerrarse en una habitación aislada con música, si lees, recordarás que salen bastantes canciones mencionadas. Cada libro mío tiene una banda sonora, además es muy conocida, entonces se ve siempre, porque la suelo reflejar. Ese estar aislado con música, liberando, reflexionando, ayuda muchísimo, libera la tensión, pero de forma magnífica. Bueno, seguro que ha oído una maldad, ha estado en las vías de Angrois, como ya ha dicho, investigado el robo del Códice, la muerte de Asunta Basterra. Hay quien dice que de alguna forma usted busca casos que tengan proyección mediática. Sí. Y se lo pregunto abiertamente porque seguro que usted es el primero consciente de este comentario. Si se conoce el sistema judicial... Claro, pues aclaremos. ¿Es posible que un juez escoja los casos? En decanato hay un ordenador
y entonces hay unas reglas de juego, por decirlo de esa manera. Entonces, los hechos que tienen una fecha concreta los lleva el juez que está de guardia cuando la fecha es esa. Y los que no tienen una fecha concreta van a sorteo. Como el robo del códice no sabían qué fecha se había cometido, fue al sorteo. Eso lo hace un ordenador, es decir, es un cerebro inteligente y además se mete en varios casos a la vez para que no se sortee de ninguno. Es decir, eso es muy complejo y de hecho yo nunca voy a los sorteos. Hay veces que van algún secretario cuando se trata de casos complejos para ver que si nos ha tocado o no nos ha tocado. Yo me siento en el despacho y la verdad es que me entero de lo que me ha tocado cuando me lo ponen encima de la mesa. ¿Y por qué cree que se piensa esto? ¿Y por qué no? Es decir, somos desconfiados. Es que, a ver, cuando tantas veces me has preguntado si me duelen las críticas, no me duelen las críticas, yo entiendo que la gente pueda cometer errores. No, yo lo digo porque a mí me dolería. Es decir, si mis colegas tienen una percepción de por qué hago las cosas que no tiene que ver con las motivaciones reales... Porque yo quizás no vivo de lo que piensan los demás o de te importa, pero aunque te hace daño en tu corazoncito de propio ego, al final lo único que valoro en la vida es que el trabajo que haya hecho lo haya hecho con toda la conciencia del mundo, desde la responsabilidad que se me puso encima, haberlo hecho con la conciencia, con la entrega, con ese voluntarismo que me caracteriza, y luego después llegar a casa y vivir mi vida, mis pequeñas cosas, mi pequeña escritura, el jugar con mi hijo, todas esas cosas que para mí es una fortuna incalculable tener y disfrutar de ellas. En el libro también reflexiono de esas cosas tan pequeñas que tenemos a nuestro lado y que son gratis, y como son gratis no sabemos valorar. Ha dicho que no le importa pagar el peaje de decir lo que piensa en libertad. Son declaraciones que ha hecho en los últimos meses. ¿Qué peaje ha tenido que pagar por decir lo que piensa? Las opiniones en contra. Lo que pasa es que, claro, cuando alguien me conoce por haber trabajado conmigo, por haber vivido conmigo, por haber disfrutado de nuestra compañía, para mí estar con amigos es una compañía, es un auténtico placer, sabe encarrilar bien las cosas que digo. Es muy fácil coger dos frases, sacarlas de contexto y hacer el ridículo de una persona, pero a lo mejor lo que se olvidan es que esa persona no es lo que ellos piensan, el ser mediático que busca la publicidad, que busca lo superficial. Yo soy la persona que busca lo profundo, el servicio, la atención. Entonces, prefiero seguir diciéndolo y que hay un sector que lo va a entender, que va a entender lo que estoy tratando de decir, que va a entender lo que estoy tratando de explicar, y prefiero que decir eso y llegar a 5 conciencias que compartan conmigo esa reflexión, y aunque sea a cambio de que otras 20 pues me critiquen o me manden, no sé, mensajes, no sé, desagradables. ¿Pero le han mandado mensajes No, me refiero, yo no suelo leer los medios de comunicación, pero creo que estos días me han soltado frases bastante bonitas. Sí, algunos adjetivos un poco altisonantes efectivamente se han producido. Bueno, una de las herramientas que quizás compartimos los jueces con los periodistas son las preguntas, los interrogatorios. Yo no sé cuáles son, bajo su punto de vista, las claves de un buen interrogatorio, y me gustaría preguntarle qué le preguntaría usted al juez Taín. La verdad es que me pregunto muchísimas cosas yo a mí mismo todos los días. En el libro están las preguntas, están las respuestas. Es una forma también de hablar con uno mismo. Recuerdo una de las técnicas que hace ya tiempo me aconsejó alguien que sabe muchísimo más que yo de esto. El libro también es una forma de conocer gente muy interesante. Gracias a la escritura he conocido a grandes escritores, estoy conociendo y además estoy disfrutando de su compañía. Había alguien que me decía, deja que no hagas a tus personajes muy cerrados. Habla con ellos como si estuvieras hablando contigo mismo. Y a veces te sorprendes porque estás hablando con un personaje y como le pones una determinada personalidad, un determinado carácter, de repente te contesta algo y te descubres a ti mismo. Es decir, ostras, pues es sorprendente. Si hablas con los personajes te llegan a desarrollar una cierta independencia del propio creador y te ayudan a conocerte mejor a ti mismo. ¿Pero qué pregunta ha echado de menos estos días desde que está con esta multitudinaria promoción atendiendo a periodistas de todo el país? No lo sé, porque me han preguntado cosas muy interesantes. La verdad es que no da tiempo de pensar entre entrevista y entrevista, pero bueno, yo creo que lo único es ¿qué busco yo con esto? Y yo lo que busco con esto es que la gente que lea el libro aprenda un poco de la justicia y que piense un poco en las cosas que tiene alrededor, si merecen o no merecen la pena. Bueno, lleva 18 años ejerciendo, ha instruido miles de asuntos, ha estado en los sitios más diversos y ha reconocido en esa entrevista a la que antes me refería de mi compañero Xurxo que las cosas ya no le afectan mucho. ¿Se llega a conseguir este estado? Sí, además es bueno para ser juez el hecho de mantener una tranquilidad, una frialdad, una neutralidad, porque la justicia tiene que ser ciega. Si eres muy humano, puedes verte afectado, lo decía el Quijote y es verdad.
no hallen en ti igual eco los ruegos del pobre que las reclamaciones del rico. Tú tienes que ser totalmente ciego y mantenerte neutral. Es una virtud que parece mentira, porque cuanto más viejo, más sensible soy como persona y, sin embargo, más objetivo soy como profesional. Estoy empezando a separarme. Yo creo que cualquiera que lea este libro, pues una de las características que suele decir es que es un libro muy sentido, y yo creo que sí es cierto, es un libro muy sensible, muy sentido, y sin embargo como profesional procuro ser muy aséptico. Bueno, casos ha reconocido como para traumatizar a cualquier persona. ¿Cuál ha sido el más duro? ¿Recuerda alguno especialmente terrible? Las desgracias son muy difíciles de transmitir. Es que cuando uno se acerca a alguien a decirle con un dato negativo, las reacciones son de lo más duro, y es triste porque al final te sientes como un poco autor de esa desgracia, ¿no? Es decir, cuando le dices a una persona que alguien ha fallecido, que alguien ha desaparecido, que alguien ha tenido una desgracia, te sientes un poco el agorero. A mí lo que más me duele es aquellos asuntos en donde ves los ojos. Me gusta ser juez de instrucción, juez de instancia, juez de primera línea, porque veo los ojos de la gente que viene a reclamar justicia. Y a mí lo que siempre me sigue siendo muy duro es ver los ojos tristes de una persona que viene a reclamar justicia y no ser capaz de curar esa tristeza. ¿Y cuando hay niños involucrados, no es especialmente duro esas investigaciones? Sí, ahí hay que tener hay que tener estómago. Sí, pero no es en general, no quiero que la gente piense en un asunto concreto. Nosotros vemos de eso en todo tipo de ramas. Es que es igual de triste cuando dos padres separados usan a los niños como herramienta y al final ves que lo están degradando, al final ves que el niño se está convirtiendo en una persona afectada, una persona manipulada, en una persona que es como un juguete roto, que ya no va a tener una vida normal, porque él no va a ser capaz de solucionar sus problemas. Si la gente mayor no le enseña a solucionarlo, él no lo va a tener. Como eso es 20.000 situaciones en las que nosotros nos enfrentamos todos los días y que a mí, como persona, me afectan en el sentido de ver qué poco nos costaría vivir bien y qué fácil es caer en un infierno. Año 2003, usted detiene a Marcial Dorado, un personaje que ha vuelto a escena como consecuencia de esas fotos con el presidente de la Xunta. De hecho, estos días Pilar de Lara trata de averiguar quién filtró esas famosas fotografías. Como ciudadano y como juez, ¿a usted qué le parece ver al presidente de la Xunta con Marcial Dorado? Es que lo que tenemos que hacer es retrotraernos. Es que, claro, es muy fácil opinar. Y yo entiendo las opiniones y entiendo las opiniones de todo el mundo, pero yo no tengo por qué dar una opinión de un hecho concreto, porque no soy nadie para opinar, pero sí me gustaría dar un dato. A mí cuando me presentaron a Marcial Dorado en el año 2000, no me acuerdo cuál era, a mí se me presentó como un empresario responsable de Villa García de Arosa, y la carta de presentación era, y no voy a dar nombres, pero todos recordaremos que él pasó por los tribunales como testigo. Sí, efectivamente. Pasó como testigo, salió como testigo y no se le imputó. Entonces el principio de presunción de inocencia, la honorabilidad de la gente, ¿dónde está? Si ya, ahora, pasado, yo me tuve que enfrentar a esa situación. Es decir, yo hice una investigación sobre una persona que no es que fuera sospechosa ni nada, al contrario, es que es muy complicado todo, pero cuando demos una opinión no hay que precipitar las cosas, hay que seguir dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas, y cada asunto tiene muchas perspectivas. Y yo lo digo, hombre, yo quizás fui una persona privilegiada en Villa García de Arosa, pues porque tuve muchísima suerte. No tengo ninguna ventaja, ninguna virtud, ni ninguna inteligencia. Tuve, y lo reconozco, siempre fui una persona muy afortunada. Pero pude haber cometido cualquier error, como cualquier otra persona, y cuando tengo que opinar de algo, sigo buscando todos los datos. Y ese es un dato que nunca nadie dice, y a mí me gustaría que alguien dijera, oiga, pues mire, quizás no es tan fácil opinar. Vamos a ir completando esta conversación con nuestro compañero Lois Balado, que nos ayuda muchas veces a completar los perfiles de nuestros invitados, en este caso Vázquez Tain. Adelante, Lois. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el Garzón Gallego o el Robin Hood de Villagarcía, no lo digo yo, son motes que le han puesto por ahí. No sé si le gustan, si hay alguno, si no le gustan estos que le guste, o si no es mucho de motes usted. No suelo ser de motes, además es que todo el mundo que me conoce me llama Toño y aunque sea chocante, la cercanía, pues prefiero más algo directo e individualizado. Bueno, comentaban antes cuándo fue la primera vez que se sintió escritor, y yo le pregunto, ¿cuándo fue la primera vez que se sintió juez? Haciendo el Camino de Santiago. La verdad es que hasta ese momento en que me rompí la ligadura de mis oposiciones haciendo el Camino de Santiago, ahí sí sentí la sensación de que asumía una responsabilidad y que la iba a cumplir.
Bueno, últimamente vemos a muchos políticos dando el famoso paseillo, hablan de respeto a la justicia, colaboración con la justicia, son frases recurrentes. No sé si llegado al momento de la verdad suelen ser tan colaboradores. Dentro de los derechos constitucionales que la amparan, sí. Lo que ocurre es que, claro, depende de la situación. Cuando es en general, sí suelen ser colaboradores hasta que les toca a ellos, normal. Como cualquier ciudadano. Y después se aferran a la defensa como todo el mundo. Como cualquier ciudadano normal, es humano, son humanos. ¿Ha sido alguna vez injusto su trabajo? No, me ha premiado y me ha compensado todos los esfuerzos que he volcado en él. Y no sé si le tiembla la mano cuando envía a alguien a prisión. Siempre. Además conozco las prisiones, me gusta en el libro, sí, las reflejo. Libro, efectivamente. Las reflejo, las describo, conozco el sistema penitenciario, no huyo de poder visitarlas. El año pasado tuve la oportunidad de dar hace 2 años ya, un curso dentro, he ido ya varias veces a visitarlas y sé lo que es la prisión. Tiembla y tiemblará siempre. Bueno, siendo un juez de prestigio, supongo que en su casa nadie le discute las decisiones, ¿no? Soy el hijo pequeño y no mando nada. Dios gracias. Tanto en mi familia como en mi familia más cercana, reconozco que mi esposa sabe bastante más derecho que yo. Bueno, una pregunta que se hace mucha gente. ¿Existe el crimen perfecto? Sí existe el crimen perfecto. Lo que ocurre es que hay diversas formas de conseguir el crimen perfecto. Cuando empiezas a fabular, y claro, en la mente de alguien que conoce todos los recursos, cuando empiezas a fabular para una novela, a veces dices, uff, a veces estoy dando demasiadas claves. Y es una de las razones, es lo único que sí me autocensuraría y nunca le reflejaría, pero yo creo que si conoces el sistema dentro, sí, lo que ocurre es que hay que reconocer que los niveles científicos están avanzando en investigación cada año de manera exponencial. Es magnífico lo que se está consiguiendo actualmente. Con todo lo que ha vivido, no sé si cuando hay una avería en casa llama al electricista. No, por suerte tengo un suegro muy manitas y de verdad, tengo 2 manos izquierdas, así que no, lo dejo en sus manos todo. Una difícil. Si no fuese juez o escritor, ¿qué sería? No lo sé, pero seguro persona. Y ya para terminar, su última obra es una novela negra, Stieg Larsson o Dashiell Hammett. No suelo ser lector de novelas negras y los desconozco a los dos. Yo soy un lector de clásicos. Es muy contraproducente. Hammett es un clásico casi, ¿eh? No, pero yo voy más a Neruda, a Borges, a Gabriel García Márquez. Para mí son ídolos que me subyugan y puedo leer 20 veces a Gabriel García Márquez y lo sigo leyendo. Es algo maravilloso. Las novelas negras no me suelen llenar tanto como eso y lo siento, de verdad. Soy sincero. Tiene escenas, lo hablábamos antes, en los que se tienen que enfrentar a periodistas. Yo no sé cómo lleva la relación con los medios de comunicación, coincidiendo o ya con la resaca de toda esa instrucción que supongo que fue complicada a la hora de, bueno, con todos los periodistas llamando a su puerta, tratando de conseguir lo que no podía contar. ¿Cómo nos comportamos los medios de comunicación y los periodistas con instrucciones tan complicadas como estas en las que... Lo he dicho muchas veces y a ver... Yo creo que algún día tendremos que juntarnos todos los que somos amigos y dar una rueda de prensa, tanto vosotros conmigo como yo con vosotros, y explicar un poco toda esta relación. A ver, yo sé que mucha gente cree que mi relación con la prensa es de una determinada manera, opinan que es de otra determinada manera. Yo, sinceramente, la cosa es mucho más sencilla. Vosotros hacéis vuestro trabajo, tenéis que perseguir la noticia, tenéis que estar encima y nosotros tenemos que jugar al contrario. Cualquier dato de un sumario que salga de ahí es una carta menos que yo puedo utilizar para la instrucción. A nosotros nos perjudica muchísimo. ¿Quién filtra, juez? Yo creo que sale, y además lo sabéis vosotros mejor que nosotros, porque sois los receptores de las filtraciones, lo sabéis mejor que nosotros. Lo que pasa es que luego después es mucho más fácil coger y echar la culpa a cualquiera que pase por allí. Vosotros sabéis muy bien que las filtraciones son generalizadas de muchos aspectos y eso tiene una fácil solución. Se prohíbe la publicación y se acabó el problema. Por eso siempre he dicho que esto es porque no se quiere dar una solución. Es muy complicado, pero de verdad que pero para los instructores es un problemón, muchísimo. Es que cualquier dato, no solo es ya el que después ya la instrucción ya parece como perjudicada porque la línea de defensa se prepara antes, lo cual no es tan perjudicial, pero sí que es la quiebra de la confianza que tiene el imputado ya en el hecho de, bueno, me están crucificando, me están machacando. Son todo factores negativos que a la hora de tú que quieres llevar un trabajo blanco, un trabajo de guante blanco, un trabajo elegante, decirle, mire, usted no se preocupe, le estamos protegiendo, le estamos ayudando, le estamos intentando usted garantizar sus derechos. Claro, y empiezas
perdiendo, es decir, ya viene allí, me están ustedes vulnerando mi intimidad, me están ustedes publicando, me están descuartizando y crucificando, y ya tienes que empezar dando explicaciones y es muy difícil, más que después son encima los datos esos que se han filtrado, podían ser claves para un buen interrogatorio. En un interrogatorio la clave es estudiar la psicología de la persona a la que estás interrogando y saber de ella todo lo que puedas. Todo lo que puedas, esa es la clave. Entonces, si ella ya sabe lo que yo sé, me puede torear todo lo que quiere. Estamos acabando ya, pero no quería dejar de referir una reflexión que también incluye en el libro, que es un juicio es como una obra de teatro. ¿Es así? Sí, totalmente. Totalmente. Es que nosotros aplicamos la justicia sobre un hecho, pero ese hecho ocurrió en el pasado y muy lejos de allí. Entonces, hay que recrear... parecen recreaciones, pero cuando oyes hablar a los letrados, cuando oyes hablar a los peritos, cuando oyes hablar a los testigos, cada uno te está contando su versión, pero tampoco algunos han estado o algunos no lo recuerdan, y entonces es como una obra de teatro. Tú estás viendo la obra de teatro, estás viendo todo lo que se te está representando delante, y lo que te estás dando cuenta es que algunos están fingiendo, que algunos están exagerando, que algunos... Y tratas de, entre eso, adivinar qué es lo que realmente ocurrió. Pero es muy complicado, es muy complicado. Bueno, se ha incorporado hace un par de meses, creo, al juzgado de lo penal de A Coruña, lo cual significa que deja la instrucción, que supongo que va a echar mucho de menos, porque me imagino que es una especialidad muy nutritiva desde el punto de vista intelectual y profesional. ¿Por qué da ese paso? ¿Para alejarse un poco de focos? ¿Es única exclusivamente para eso? Porque además es que lo hablé con el compañero, salió un juzgado de instrucción a concurso y ya me estoy haciendo viejillo y ya por mi antigüedad puedo escoger con bastante seguridad los destinos. Pero yo creo que ahora, desde el juzgado de lo penal, puedo estudiar cómo instruyen otros compañeros, aprender de la instrucción de otros compañeros, mantenerme totalmente al margen de los focos, espero que al menos sea así y no me caiga en ningún asunto especial, y desde esa tranquilidad recuperar un poco mi intimidad. Ya lo hice cuando estuve en Bella García, la distancia de Mataró me ayudó a buscar ese anonimato, esa tranquilidad y a volver, y bueno, volveré a la instrucción si puedo y me veo joven y con fuerzas para hacerlo porque realmente es muy vivo, pero cuando las cosas se han calmado y bueno, cuando ya la gente no esté pensando en... A la altura del tercer o cuarto libro. No lo sé, lo de los libros, pensé que me iba a tardar muchísimo más en salir que iba a tardar muchísimo más en finalizarlo y la verdad es que salió muy rápido y muy fluido. Espero que el siguiente salga igual de bueno, no sé igual de fluido, pero igual de bueno, por lo menos. Quizás el hombre mata por ambición y para ser recordado y salva vidas por bondad. También es una reflexión del libro. ¿Qué significa esto? ¿Es así? Sí, la verdad es que he visto crueldades, bueno, me gustó, muy aficionado a la historia, con muchas citas de la historia y sobre todo de nuestra historia, de Galicia, a la que amo muchísimo, trato de hacer citas que nos ignoramos, y cuando uno estudia la historia se da cuenta de que a veces es tan absurdo, el crimen es tan absurdo, que a veces puedes simplemente buscar la eternidad o la fama, mientras que la bondad, aquello que es lo más sencillo, sí que nos ayuda a los demás. En el libro lo que intento es que el lector se dé cuenta de lo fácil que sería hacer la vida más agradable a todo el mundo, uno incluido, si aplicáramos más la bondad y la razón y no el egoísmo personal. ¿Y quién va a ganar? ¿Los malos o los buenos? Uy, ahora está muy de moda esas luchas entre ángeles y demonios y no sé exactamente si eso que lleva 20.000 años produciéndose en la Tierra seguirá produciéndose. Yo siempre soy optimista y creo que con sacar un círculo de intimidad propio en el que la bondad gane, ya has ganado tú. José Antonio Vázquez Taín, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Un auténtico placer y ya no le deseo éxitos porque, como digo, va por la segunda edición con una tirada no pequeña, así que vamos a ver en las listas de los más vendidos, probablemente en Navidades. Eso espero. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la amabilidad. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad, enseguida vamos a hablar de lo caliente que están las cosas en estos momentos en España con esa decisión del Constitucional de esta misma tarde que ha anulado la consulta soberanista de Cataluña. Enseguida volvemos.